buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de La Espada y la Pluma, el programa de historia de Decision Radio. Y hoy tenemos a un autor que no es precisamente Nobel, es Nobel con nosotros, la primera vez que lo entrevisto, pero es un autor de una trayectoria larga, muy larga, en la cual ha demostrado pues todo lo que tiene que demostrar un autor de la categoría de Juan Pérez Poncea. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Juan, como tú sabes, yo te estoy entrevistando por la noche. Este programa saldrá un lunes a las 12 de la mañana. Y bueno, pues va a haber. Juan Pérez Poncea es un hombre que ha escrito varios libros y que actualmente pues es una de esas personas que entienden bien un tema tan interesante como es la leyenda negra. Y bueno, la verdad es que no hemos llegado a saludar todavía a Juan. Buenas, Juan, ¿qué tal va eso? ¿Cómo es la vida del autor? Pues la vida del autor es muy buena, porque yo era abogado, pero hace ya 21 años que pude colgar la toga y dedicarme a escribir, y desde luego esto es, como me suelen decir algunos amigos, medio en broma, bueno, en broma no, totalmente en serio, es pasar a mejor vida, ¿verdad? Esto es pasar a mejor vida de todo punto de vista. Bueno, ¿y cuántos hijos literarios has tenido en estos 21 años, que son años, Pues he tenido 11. Yo empecé con novela fantástica, tipo El Señor de los Anillos o El Hobbit, de una manera casual, que la cuento siempre en las entrevistas, que fue concretamente el día 3 de abril de 2002, y lo sé porque se quedó grabado en el ordenador, y escribí 4 novelas de estas fantásticas, hasta que llegó un momento que ya dije, bueno, pues ya está, o sea, quiero decir que estas novelas fantásticas ya he dicho lo que tenía que decir. También una evolución, la verdad, con la edad, etcétera. Y entonces cayó en mis manos, bueno, más que en mis manos, en mi ordenador, de pura casualidad, justo cuando estaba yo ya planteándome incluso volver a la abogacía, pues un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano que se titulaba, para los amantes de la historia, El héroe olvidado. Y ahí contaba en un par de minutos la historia de Blas de Lezo. Hay que decir que yo nací en San Sebastián, en Guipúzcoa, a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, en Pasajes. Y nunca, jamás había oído hablar de Blas de Lezo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio. Yo, gracias a Dios, Blas de Lezo va siendo más conocido, pero todavía habrá mucha gente que nos está escuchando y no sepa quién es. Pues haciendo un brevísimo resumen, diré que Blas de Lezo es un señor que con 6 barcos, derrotó a la mayor flota británica hasta el momento, en el año 1741, siglo XVIII, en Cartagena de Indias, actual Colombia. Los ingleses venían a hacerse con todo el imperio español, porque Cartagena de Indias es el mejor puerto natural de América, junto probablemente con Buenos Aires, que no lo conozco, Cartagena de Indias sí que lo conozco, y allí esto está muy cerquita del Canal de Panamá. Los ingleses sabían que si tomaban el Canal de Panamá, ya habían tomado Portobelo, que está en la costa atlántica, al otro lado de la ciudad de Panamá, en el istmo, pues era cuestión de tiempo que cayera el imperio, porque claro, podías controlar todo el comercio entre el norte y el sur de América y entre el Pacífico y el Atlántico. No en vano, hoy en día, ¿quién controla aquello? Estados Unidos, porque es un nudo básico para controlar América. Si hubieran ganado esta batalla los ingleses, el imperio español hubiera desaparecido, toda América ahora hablaría inglés y sería protestante. Pero es que además Blas de Lezo era un señor que por aquel entonces era como Álvaro de Bazán. En mi opinión, pues uno de los mejores marinos de todos los tiempos y de toda la humanidad. Y esto, ya adelanto, cualquiera que me pueda oír puede decir, joder, este es un patriotero que viene... No. Yo todo lo que voy a contar viene de estudios y de mi asombro, que luego podemos profundizar, de cómo se ha tergiversado, se ha manipulado con intereses espurios y se sigue manipulando, esto también lo puedo explicar y lo puedo además demostrar, la historia de España y por qué motivos. Pero el caso es que yo a partir de ahí es donde empiezo a tirar de la cuerda. Digo que Blas de Lezo nunca perdió ninguna batalla. Para aquel entonces le faltaba ya un brazo, una pierna y un ojo, y literalmente de dejarse la piel por España, porque nunca perdió ninguna batalla, pero el pobre hombre iba menguando. Y tenía 6 barcos y los ingleses vinieron con la mayor flota hasta aquel entonces británica, el mayor desembarco inglés de todos los tiempos,
solo superado 200 años después por el de Normandía. Claro, si Blas de Lezo hubiera sido de cualquier otro país del mundo, de África, de Asia, de América, de donde se quiera, tendría una calle en cada pueblo, que tendría una estatua en la capital, lo estudiarían en el colegio. Aquí, asombrosamente, ha pasado desapercibido, ha pasado olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué inadvertido? ¿Por qué? Porque hay unos intereses. Yo entonces no, me acuerdo que me entrevistaron en una televisión y me dijeron, oiga, tenemos muchos Blases de Lezo. Cuando saqué este libro de Blas de Lezo, el primero que escribí de novela histórica, ahora llevo 6, que es este, El héroe del Caribe, que está en editorial Almuzara. Bueno, pues este libro, cuando lo publiqué, me entrevista en la televisión y dice, oiga, ¿hay muchos Blases de Lezo? Y digo, no, este es uno que se nos ha pasado y tal. Bueno, si me preguntaran ahora, pues diría eso, que la historia de España está muy tergiversada, muy manipulada por las potencias tradicionalmente enemigas de España, con unos intereses muy concretos, porque esto tiene un o sea, esto parece una cosa inocua. Dice, bueno, es como si dice, oye, pues bueno, pues vale, pues nos han manipulado la historia. No, pero es que esto tiene una importancia muy grande. Por eso digo que no es tema de patrioterismo. Hay una frase que pongo en otro de mis libros, que luego hablaremos, si hay tiempo, que es de Milan Kundera, que a la vez la toma de otro pensador, pero que dice lo siguiente: para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles sus libros, su cultura, su historia. Y luego llega alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y la nación va poco a olvidar lo que es y lo que ha sido, y los pueblos circundantes lo olvidan aún mucho antes. Bueno, también quiero hacer un paréntesis. Cuando yo hablo de España, hablo de Hispanoamérica y de la península, por supuesto, y de Guinea Ecuatorial y de Filipinas. Hablo de la hispanidad, que yo considero que todo ello es España de una manera moral, cultural, como se quiera, ¿no? De hecho, nos han separado adrede, porque si siguiéramos siendo un solo país, pues pues seríamos una grandísima potencia a nivel mundial. Precisamente por eso nos han separado y nos han mentido a uno y otro lado del Atlántico, generando enemistad entre unos y otros. Bueno, pues, como digo, esto tiene mucho interés porque hay una cosa, un concepto que últimamente cada vez se le da más importancia en la psicología, que es la autoestima. La autoestima. Para una persona, para que triunfe en la vida, es muy importante la propia autoestima. Pero para una persona y para una sociedad, ya sea un equipo de fútbol, ya sea una empresa o ya sea un país. Y eso influye en la propia persona. Ejemplo clarísimo. Si un equipo de fútbol no tiene confianza en sí mismo, va a perder. Si un ejército no tiene confianza en sí mismo, va a perder. Pero eso se habla de la moral de victoria. Si tú a un país le dices que es un desastre, que todo lo ha hecho mal, que son unos asesinos y unos ladrones y unos tal, y que encima una parte del país ha ido a robar a la otra, pues claro, estás generando división y estás generando rencor en un lado y un cierto sentimiento de inferioridad o de culpabilidad en la otra parte. Pero eso no hace daño solo al colectivo, hace daño a la persona. Si a un niño desde pequeño se le dice, mira, chico, eres un desastre, todo lo haces mal, ese chico va a salir mal o va a tener muchos problemas luego para restaurar su propia autoestima. Y es probable que en la vida no triunfe o no llegue tan lejos como hubiera podido llegar si hubiera tenido una educación oportuna. Bueno, pues esto es un poco con lo que yo lucho con mis libros para dar a conocer la historia de España, para difundir la verdadera historia de España. Que ojo, hay gente que me pregunta, pero hombre, ¿usted cómo sabe tanto y dónde ha investigado? No, vamos a ver, yo soy abogado, yo no soy historiador de formación. Entonces, yo no soy un señor muy listo que he descubierto unas cosas que nadie sabe, no. La mayoría de lo que yo digo está a un cuarto de hora de investigación y nadie lo puede refutar, porque es reconocido por los que de verdad saben. Pero hay una distancia muy grande entre lo que es la verdadera historia y lo que sabe un historiador que se ha especializado en el tema de lo que está en la calle. Entonces, un ejemplo que suelo poner, ¿no? Por ser breve, porque podría poner 1000 y además lo que serían largos de explicar. Pero uno que se explica muy fácil, la expulsión de los judíos. Yo, por supuesto, no voy aquí ahora a defender si estuvo bien o no la expulsión de los judíos. Pero parece que España fuera el único país del mundo que ha expulsado a los judíos y que los males vienen de que, como expulsamos a los judíos, pues tuvimos problemas de gente muy lista que se fue, muy creativa y tal. Bueno, pues el hecho es que los judíos han sido expulsados de todos los países de Europa, de algunos varias veces. El primero que nos expulsó fue Inglaterra. Nosotros fuimos de los últimos, por presiones en gran medida de otros países de Europa. Todos nos felicitaron cuando los habíamos expulsado. De Francia nos expulsaron 4 veces, de Alemania 3, nosotros solo una. Insisto,
yo no digo que esté bien, pero hay un desenfoque. O sea, parece que España es el país por antonomasia que ha expulsado a los judíos, que es antijudío, que tal. Cuando el hecho cierto es que lo han hecho todos. Y esto además es un hecho, bueno, pues que es criticable, la expulsión de los judíos, pero es que todos los demás, desde la conquista y evangelización de América, bueno, de eso podríamos hablar largo y tendido, bueno, eso es tal cúmulo de mentiras y de difamaciones que se han dicho sobre España, la Inquisición española, otra institución que me atrevo a decir modélica para cualquiera que la quiera estudiar, y no digamos nada si comparamos con las Inquisiciones de otros países, que todos la tuvieron. Los protestantes fueron las peores, ¿verdad? Las peores con mucha diferencia, pero diferencia en cuanto a víctimas de miles de veces, ¿verdad? Bueno, pues así todo, ¿no? Entonces, ya digo, yo simplemente, a mí esto me causa mucho dolor, más que enfado, toda esta mentira y toda esta manipulación. Ahora se habla mucho de las fake news, se dice fake news porque ahora todo hay que decirlo en inglés, ¿verdad? Lo que siempre han sido bulos y mentiras. Bueno, pues esto ha estado a la orden del día siempre, igual que en las guerras se dice, ¿verdad? La primera víctima es la verdad y siempre se intenta engañar. Bueno, pero es que hay una guerra cultural larvada, y no solo cultural, sino espiritual, ¿verdad? Que en el caso nuestro surge del protestantismo, ¿verdad? Del protestantismo. Pero que luego ha seguido extendiéndose, la masonería. Basta citar la masonería para que ya, este es un conspiranoico, este es no sé qué. No, es un hecho que cualquiera que lo estudie. Las independencias de América, en un 90%, fueron financiadas por la masonería inglesa y fomentadas por la masonería inglesa y financiadas por Inglaterra. Y además, no solo eso, financiadas de una manera muy civilina para que los países americanos que se independizaron de España aprovechando la invasión napoleónica de España, y como Inglaterra por detrás aprovechó el momento, vendía las armas a los americanos a la vez que extendía el fuego, o sea, es decir, echaba leña a la hoguera, pero luego les cobraba unos intereses, bueno, que Ecuador ha terminado de pagar la deuda que tenía con Inglaterra hace 6 o 7 años. Estamos hablando de unas independencias, ¿verdad?, del siglo XIX. Entonces, bueno, así se escribe la historia. ¿Cuántas veces me acuerdo yo de esto de que así se escribe la historia, verdad? Lo cierto es que, por desgracia, lo que está contando Juan Pérez Foncea es la verdad. Y precisamente por eso existe este programa, porque lo que tratamos es de dar pie a esa verdad que tratan de ocultarnos y de dar pie a todos esos hombres y mujeres, a toda esa sociedad española que sobre todo desde el siglo XV hasta el siglo XIX mantuvo en pie a España y a las provincias de ultramar, porque en realidad esa es la realidad. Eran provincias y como tal, una persona que vivía en Buenos Aires o en Cartagena de Indias era tan español y tenía los mismos derechos que uno de Burgos o de Murcia. Y eso es lo que hay. Y bueno, pues lo que hay también son los diversos libros que ha escrito Juan Pérez Foncea y vamos a ir hablando poquito a poquito de algunos de ellos. Yo empezaría precisamente por el libro en el que retrata a Blas de Lezo, que es una figura inconmensurable. Si Blas de Lezo fuese inglés o norteamericano, le habrían hecho ya como 500 películas, ¿no? Bueno, habría una película cada año sobre Blas de Lezo, eso es evidente, vamos. De hecho, es que además Blas de Lezo hizo tantas cosas. Por ejemplo, hay una famosa película que es Master and Commander, donde hay una escena que es un hecho que solo se ha hecho una vez en la historia de la humanidad, y lo hizo Blas de Lezo. En la película Master and Commander lo ponen los ingleses como que lo hicieron ellos, cuando es al revés. Fue Blas de Lezo el que tomó al Stanhope, que era pues como el buque insignia inglés de la época, ¿verdad? Y lo tomó con una fragata. Una fragata era tan pequeña que cuando veía un Minuteman, que era lo que era el Stanhope, que eran los barcos más grandes que tenía Inglaterra, que son los que hacían la travesía con la India, bueno, pues salía disparado, salía huyendo. Bueno, pues Lezo hizo una maniobra. Yo di una conferencia en el Club Náutico de San Sebastián hablando de este tema. Bueno, que fue una conferencia que hicimos entre 3 personas. A mí me tocó la parte de la batalla de Cartagena de Indias y el director del Club Náutico de San Sebastián explicó esta maniobra. O sea, dio para una conferencia la maniobra que hizo Blas de Lezo. Y bueno, fue una maniobra espectacular, rodeando al barco, tal, volviendo loco al Minuteman, y al final
la fragata de Lezo terminó pegada al casco del Minuteman de tal manera que los cañones del barco tan grande no podían apuntar contra la fragatilla, porque era tan pequeña en comparación. Pero entonces Blas de Lezo apresó el Minuteman y lo condujo al puerto de Burdeos. Al puerto de Burdeos, porque esta batalla se produjo en las costas cercanas a Burdeos y porque en aquel entonces, siglo XVIII, los Borbones de Francia y de España eran siempre parientes y había en ese momento una coalición o una amistad enorme entre los dos países, de tal manera que las armadas iban conjuntas. O sea, que decir que un español podía ir en un barco francés y viceversa. Entonces, por eso Blas de Lezo condujo el Stanhope al puerto de Burdeos. Bueno, Blas de Lezo nunca perdió ninguna batalla. Solo decir, gracias a mi libro, modestamente, uno de los lectores entró en vibración y movió Roma con Santiago y Madrid para ponerle una estatua en la Plaza de Colón de Madrid y la puso. Y ahí está. Yo, en fin, participé en esos eventos. Estuvo el rey Juan Carlos en la inauguración y tiene una plaza en Madrid. Y entonces en Barcelona se quejaron mucho. Porque ¿cómo podían poner en Madrid una estatua de un señor que ha bombardeado Barcelona? Bueno, hay que decir, ¿por qué dijeron esto? Bueno, es el clásico ejemplo de manipulación de la historia y de no saber lo que pasó. Primero, es verdad que Blas de Lezo entró con un barco de guerra en Barcelona, pero en la guerra de sucesión española, es decir, unos años antes, cuando se estaba dilucidando si al trono español iba a sucederle, después del último Austria, otro Austria o un Borbón. Esto fue una guerra civil europea. ¿Por qué? Porque evidentemente a Francia le interesaba que en España gobernara un Borbón y a otros países de Europa también. A Inglaterra no le interesaba nada, porque si Francia y España estaban juntas, pues el famoso equilibrio europeo que Inglaterra siempre ha intentado, su regla principal de Inglaterra es divide y vencerás, pues creaba una unión muy fuerte dentro de Europa que iba a hacer sombra a Inglaterra. Entonces Inglaterra iba con los Austrias. Y en España estaba dividido, pero es verdad que el mayor número, en Cataluña estaban divididos entre los Botiflers y los Maulets, según iban con los Austrias o con los Borbones. Bueno, pues hubo un momento en que Lezo, para llevar habituallamiento al puerto de Barcelona, tuvo que abrirse paso entre el bloqueo inglés, que estaba bloqueando los puertos. Y entonces esa es la acción, y entonces tuvo que disparar, pero no disparó contra Barcelona, disparó contra el ejército inglés, que iba con los Austrias. Bueno, entonces, aparte, entre paréntesis lo digo, ahí inventó Lezo las famosas bombas de humo, que es con lo que consiguió penetrar. Pero luego, por ejemplo, Lezo, tuvo 1000 acciones increíbles. Limpió el Mediterráneo de berberiscos. ¿Quiénes eran los berberiscos? Los yihadistas de la época. En esa época, los argelinos, con sus barcos, pues hacían piraterías tremendas en todo el Mediterráneo, de tal manera que secuestraban a poblaciones enteras. Por eso la gente no se atrevía a vivir en la costa. Y, por ejemplo, en la misma Cataluña tenemos pueblos como, por ejemplo, me viene a la cabeza Premià de Mar y Premià d'Alt. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente vivía en Premià d'Alt. D'Alt, como todo el mundo sabe, significa en catalán de lo alto. Es decir, vivían en una colina alejada de la costa para que si llegaban los piratas por la noche, pues tuvieran tiempo de escapar o de defenderse. Después de Blas de Lezo, que tuvo unas acciones impresionantes, entró en el puerto de Orán persiguiendo a unas galeras argelinas. El puerto de Orán es parecido a la bahía a la de San Sebastián, o sea, con 2 montañas a los lados llenas de cañones y luego dentro la bahía. Bueno, pues unos barcos argelinos que él perseguía, que fueron a refugiarse en la bahía de Orán, Lezo entró dentro, o sea, no se hubiera atrevido a nadie, entró dentro, de tal manera que los barcos tuvieron que volver a salir corriendo en dirección a Turquía para buscar la ayuda del sultán. Pero el caso es que acabó con los berberiscos, o sea, con los berberiscos en la costa, y la gente de Premià de Mar pudo bajar, Premià d'Alt pudo bajar a Premià de Mar. De hecho, una curiosidad también, la Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona, porque había unos frailes que eran los mercedarios, cuyo carisma o cuya vocación era cambiarse por secuestrados por los yihadistas. Porque claro, un yihadista te secuestraba, te llevaba a Argelia, te hacían esclavo allí y no se sabía ya más de ti, ¿no? Bueno, salvo que un mercedario, o sea, que a veces para que se pagaran
el rescate. O que un mercenario se ofreciera a cambiarse por el secuestrado, ¿no? Por eso la Virgen de la Merced también es la patrona de Barcelona. Bueno, limpió el Mediterráneo berberiscos. En el Pacífico, él estuvo mucho tiempo en Lima, ahí es donde conoció a su mujer, que era de Arica, y que doña Josefa de Pacheco, bueno, pues allí con solo 4 barcos limpió también el Pacífico de corsarios holandeses e ingleses. Por eso cuando España, que tenía un servicio de espionaje muy bueno, supo que los ingleses iban a atacar Cartagena de Indias, mandaron a Blas de Lezo. Porque hay que decir que los ingleses, que tienen tanta fama de caballeros, pues no lo son tanto, ¿verdad? Porque atacaron Cartagena de Indias, es verdad que cuando ya nos habían declarado la guerra. Sí, pero cuando nos declararon la guerra y la noticia llegó a Madrid, ellos ya estaban en Cartagena de Indias. Entonces no había WhatsApp, ni había teléfonos móviles. Es decir, que nos estaban atacando allí cuando allí, teóricamente, no se sabía que estábamos en guerra. Fue gracias al servicio de espionaje español, que era fantástico, que se pudo mandar a tiempo a Blas de Lezo, que, como digo, con 6 barcos y 2.700 hombres, derrotó a los 180 barcos que envió Inglaterra y sus 27.000 hombres a bordo. 27.000 hombres en aquel entonces, que la población mundial, yo no sé cuántas veces menos era que ahora, bueno, pues era mandar, vamos, no sé, pues como si ahora te mandan, yo no sé, 500.000 de hombres o 1 millón, ¿no? Era una barbaridad. Y con 2.700 hombres y 6 barcos los derrotó, hasta el punto de que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió severísimamente que nadie volviera a hablar de esta batalla. Bueno, tan severísimamente lo prohibió que a día de hoy en la Enciclopedia Británica no aparece. O sea, el que nos declaró la guerra, que era un señor que se llamaba Vernon, ese le dedican 2 páginas. A Blas de Lezo ni una. Yo ya les he escrito 2 veces. Sigue sin aparecer, ¿verdad? Claro, que los ingleses no hablen de esto todavía se entiende, pero que no hablemos nosotros. Lo peor es que tenemos el enemigo en casa, porque desgraciadamente, bueno, quiero decir que hay gente pues que dentro de España se ha tragado, yo no sé si por ignorancia en muchos casos, desde luego, y algunas otras personas, bueno, pues por intereses verdaderamente no muy buenos, sigue fomentando la leyenda negra antiespañola, ¿no? Bueno, luego este Vernon, que cada uno puede decir, el Vernon que nos atacó, bueno, ¿quién es este tío? Bueno, si uno ahora mismo se coge un avión y se va a visitar en Estados Unidos la residencia del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, y pregunta, oye, ¿cómo se llama esa residencia de George Washington? Se llama Mount Vernon, por este Vernon, por este mismo. ¿Por qué? Porque era la primera vez que los ingleses mandaban a colonos norteamericanos a luchar contra una potencia extranjera. Y entonces mandaron a mucho americano y entre ellos estuvo Edward Washington, hermanastro de George Washington, que admiraba tanto a Vernon que hizo que luego en su casa le pusieran ese nombre, a pesar de que a los americanos, los ingleses, a los norteamericanos, los ingleses, los ponían de carne de cañón, los ponían siempre los primeros a luchar, de tal manera que murieron 4 de cada 5 norteamericanos. Y aún y todo, pues le pusieron de nombre Mount Vernon. Bueno, hemos hablado entonces de uno de los protagonistas de tu libro. Sospecho que es el libro El héroe del Caribe, ¿no es así? El héroe del Caribe, sí, el que he enseñado antes, aquí lo tengo, El héroe del Caribe. Bueno, haciendo publicidad, está en la editorial Almuzara, aquí en España. Efectivamente, vamos a hacer El héroe del publicidad. Caribe, eso es. Oye, hay un libro que también va de barcos, bueno, es que van de barcos la mayoría, que se llama Invencibles. ¿Qué tema tratas en Invencibles? Invencibles, que lo tengo aquí, es también en la editorial Almuzara, Invencibles. Este cuento la verdad de la Armada Invencible. Bueno, todo lo que se dice de la Armada Invencible es que es una caricatura, pero es como si, no sé, es como si, no sé, dice, pues que sale un señor que no ha estudiado nunca nada de un chino, pues que confunde la R y la L, ¿no? Y ya está. Y que, no sé, y las canciones de Naranjas de la China, y no sé. Bien, ¿y eso tiene algo que ver con la realidad? Pues quizás, pero vamos. Bueno, pues la Armada Invencible siempre que Felipe II dijo, yo no he venido a luchar contra los elementos, y el desastre de la Armada Invencible. ¿Quién ha oído hablar de la contraarmada inglesa que vino el año siguiente y que era 1,5 veces más grande que la nuestra? Entonces, resumiendo, a ver si soy capaz de resumirlo. Bueno, España en aquel entonces, el Imperio Español, abarcaba medio mundo.
Abarcaba medio mundo. Entre paréntesis, también quiero recomendar 2 libros, por si a alguien le interesa este tema y quiere profundizar un poco más en la leyenda negra. Uno es el de Elvira Roca, Imperiofobia y leyenda negra. Y luego de Marcelo Gullo, pues hay muchos, Madre Patria, etcétera, ¿no? Marcelo Gullo es argentino y de origen italiano, ¿verdad? Lo he entrevistado un par de veces en bueno, es un señor admirable, ¿no? Como muchos otros. Gracias a Dios que está habiendo un resurgir de la verdad. Yo no sé, es que yo quiero insistir mucho en eso. O sea, yo no he llegado a esto por ideología o por, no sé, o por una cosa del corazón, de, España, pues ha hecho cosas buenas y cosas malas. Desde luego, la España actual es bastante deprimente, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho en la historia es tan sorprendente y tan grande y tenemos que estar reconocidos a nuestros antepasados y tenemos que hacer lo posible para que se conozca su verdad, porque al final son nuestros padres, son los padres de nuestros padres. Insisto que vuelvo a meter a todo Hispanoamérica. Entonces, Hispanoamérica y toda la hispanidad. Entonces, este asunto, bueno, nuestros territorios estaban también en Europa, ¿verdad? Y los Países Bajos eran nuestros. Países Bajos cuyo nombre lo puso Felipe II, porque los Países Bajos no existían. No existían. Los Países Bajos eran ciudades-estado. Algunas de ellas eran las más pobres de Europa y estaban abofetadas unos contra otros. Y también contaban con Amberes, que está en el norte de Bélgica, yo he vivido allí, y entonces era la ciudad más rica de Europa, todo hay que decirlo. Pero la imagen que tiene la gente es decir, bueno, Holanda, la gente se imagina Holanda como ahora, ¿no? De hecho que ahora Holanda está en declive, por lo que, bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Pero pensaba Holanda, un país muy rico, Italia ha tenido la desgracia de caer en manos de España, que es un desastre y tal. Bueno, pues el hecho es que nosotros, aquello era una comunidad floreciente y feliz. Pero como siempre pasa, porque en el fondo es una lucha de poder. Los nobles querían el poder y querían un hecho diferencial. Pero claro, el hecho diferencial no podía ser como ahora el idioma y tal, no, es que tenemos un hecho diferencial porque tenemos un idioma en las comunidades autónomas que se quieren separar o lo que sea, ¿no? Claro, en el Imperio Español se hablaban decenas de idiomas, por no decir centenares, más bien centenares de idiomas, ¿no? Luego, si me preguntas, por favor, sobre los idiomas de América, porque eso se ha dicho también unas mentiras tan grandes, a ver si luego nos acordamos entre los dos, pero no me quiero ir porque si no voy abriendo ventanas y nos perdemos. Entonces buscaron el hecho diferencial, entonces empezaba el protestantismo, era la época de Lutero y de Calvino, y entonces los nobles holandeses vieron en esto una oportunidad. Dicen, oye, nos hacemos calvinistas y buscamos este hecho diferencial en la manera de independizarnos de España. La población era católica, en su inmensísima mayoría, pero los nobles consiguieron hacer una auténtica dictadura y una auténtica persecución de todo aquel que no renegara del catolicismo. Y entonces, claro, ya había sido el triste episodio de Enrique VIII, entonces la reina de Inglaterra, para debilitar a España, dijo, esta es la nuestra, vamos a ayudar a los calvinistas, vamos a ayudar a Orange, que era el máximo independentista, y vamos a ayudarles contra España. Entonces Felipe II, este es el origen de la famosa Armada. Lo de Armada Invencible es un eufemismo que se inventó en inglés que se llama Berkeley, porque los ingleses son maestros de la ironía, para bien y para mal. Para bien tenemos a Chesterton, para mal tenemos pues el resto. Entonces le llamó Armada Invencible como diciendo, fíjate tú, si esta es la Armada Invencible y nosotros le hemos ganado, que ahora explicaré que no nos ganaron, y ahora lo explicaré, pero por lo menos sí que es verdad que no conseguimos el objetivo, que era derrocar a la reina, no invadir Inglaterra, como ellos dicen, porque ellos lo han ido luego engrandeciendo. Porque gran parte, antes hablábamos de la autoestima inglesa, se basa en este episodio, cuidado, se basa en este episodio. Los niños en sexto de GB, el equivalente a sexto de primaria, nuestra, estudian ya esto, y lo estudian de una manera increíble. Bueno, tan increíble lo estudian que hubo un debate en el Times a ver si era lícito, a ver si era ético, a ver si era moral hablar de este tema, como enseñar este tema como se les enseña a los niños ingleses, porque se les enseñaba de una manera, bueno, pues que nos dieron pal pelo y que además estaban Sir Walter Raleigh jugando a la petanca y vio los barcos españoles y dijo, bueno, todavía tenemos tiempo de terminar esta partida, luego ya les derrotaremos a los españoles y tal. Bueno, a ver si era lícito explicar así la historia de Inglaterra. Claro,
como son muy los ingleses, siempre muy prácticos, ¿verdad? Resultado del debate que hubo en el Times. Bueno, esto es lícito en la medida en que, bueno, sirve para elevar la autoestima de los escolares ingleses. No estaría bien que los especialistas de historia y tal, pues lo contaran así. Vale. Bueno, ¿qué pasó? Que este señor Felipe II dijo, vamos a mandar una flota y vamos a derrocar a la reina de Inglaterra. ¿Qué pasó? Que el que tenía que mandar esa flota era Álvaro de Bazán, vencedor de Lepanto. Un señor, junto con Blas de Lezo, el mejor marino de todos los tiempos. ¿Qué pasó? Que Álvaro de Bazán se murió. Y entonces le puso a mandar aquello a el duque de Medina Sidonia, que era un señor que le dijo a Felipe II, pero si yo me mareo en los barcos, si yo no puedo esto... Y le dijo Felipe II, usted obedezca. Bueno, Medina Sidonia, para mi gusto y por lo que yo he estudiado, lo hizo francamente bien, pero no se le podía pedir más. Y además, vamos a ver, nosotros estábamos ya en los tercios, en Flandes. La costa allí, entre Dunkerque y Folkestone, o ¿cómo se llama este pueblo? Dover, son 40 kilómetros de mar. O sea, una posibilidad hubiera sido directamente mandar a las tropas desde Flandes hacia Londres, que no hubiera sido la primera vez, esto nadie lo sabe, pero nosotros hemos entrado con nuestros barcos y es Sánchez Tobar bombardeando hasta el propio Londres. Pero bueno, esto es otro capítulo, como tantos otros de la historia de España que nadie conoce, ni en España ni fuera de España. Como no se estudia la historia como debe ser, pues ya está. Bien, pues una posibilidad hubiera sido esa. Y otra posibilidad, mandar una gran flota desde Lisboa. Se mandó desde Lisboa porque entonces Lisboa pertenecía a España. Luego se separó por insidias de los ingleses en 1640. Esto es otro capítulo poco estudiado, pero es así. Y lo estamos pagando todavía hoy. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que Felipe II no hizo ni una cosa ni otra. Entonces era imposible que saliera bien. Porque las órdenes de Felipe II fueran, vais con la gran flota hasta Flandes, en Flandes embarcáis a los tercios y los mandáis a Inglaterra. Eso no podía salir bien. ¿Por qué? Primero, porque los Países Bajos se llaman Países Bajos porque son bajos. Es decir, que están debajo del nivel del mar. Pero no solo lo que sobresale del mar, sino luego también el fondo del mar. O sea, va cogiendo profundidad muy poquito a poco, de tal manera que los galeones españoles no podían llegar a la costa. Con lo cual era imposible que hicieran ese embarco en los barcos. Y sobre todo porque o vas directamente desde Flandes con barcazas pequeñas que tienen poco calado, aprovechando un día que hiciera bueno y que pudieran pasar al otro lado, cosa que no es difícil, porque allí pues efectivamente hay bastantes tempestades, pero bueno, hay días buenos y es tan poca la distancia que lo podrían haber hecho. O, como digo, una cosa directamente, vas desde Lisboa hasta las costas inglesas, pero no hagas una cosa intermedia porque no te va a salir bien, como de hecho no salió bien. Bueno, pero ¿por qué digo que no fue el desastre? Bueno, pues no fue el desastre porque los ingleses hundieron 3 barcos, de los 130 que mandamos, hundieron 3, y el resto, ¿qué pasó? Por los vientos dominantes que son del oeste, una vez que has pasado, porque claro, llegaron allí y efectivamente no podían embarcar a la gente. Tuvieron que dar toda la vuelta por encima de Escocia y volver. Y a la vuelta, estamos en la pequeña edad de hielo en Europa, o sea, unos inviernos que hacían mucho más frío que ahora, no por el cambio climático tan cacareado, sino porque desde esa época hasta ahora el clima siempre se ha ido calentando mucho antes de la era industrial, pero bueno, esto es otro capítulo que no voy a entrar ahora, pero lo cierto es que hacía mucho más frío y mucho peor tiempo. Era octubre, ya cuando volvían, hubo mucha niebla al pasar por Irlanda con vientos del oeste dominantes. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos barcos se encallaron en los acantilados ingleses. De tal manera que ahí perdimos otros 27 barcos. De los 130 que salieron de España, 3 los hundieron los ingleses y 102 volvieron a España. Pero no era la Armada Invencible, se llamaba la Gran Armada. Y teníamos perfectamente claro que podíamos perder. O sea, que aquello podía salir mal, pues por el mar, por lo que fuera. Y llegaron a La Coruña y a La Coruña se trató con gran humanidad a todos los marinos, a todos los soldados y se curó a la mayoría de ellos. Bien, ¿pero por qué se llama el desastre? Bueno, porque lo han promovido los ingleses, pero lo cierto es que murieron más ingleses que españoles y lo único, eso sí, no se consiguió derrocar a la reina, pero no fue ningún desastre. De hecho, eso fue una guerra que duró 15 años, luego cuento aquí en este otro libro que luego hablaremos, cómo esa guerra la ganamos nosotros, y cómo el tratado es favorable a España. Y cómo, de hecho, Inglaterra se quedó sin flota. Y durante los siguientes 40 años ni hubo piratería inglesa, ni hubo nada porque no tenían barcos. Pero a lo que voy,
En Inglaterra tenían tanto miedo. Yo he leído las actas del Parlamento británico y lo que hablaba la reina allí, y entonces decían, cuidado, porque como los españoles ahora suban y se rehabitúen en Noruega y vuelvan a bajar, nos pueden hacer todavía todo el daño que venían a hacernos. Entonces dejaron a los hombres suyos, a los marinos ingleses, aunque estaban en puerto, no los dejaban bajar de los barcos, para que estuvieran prevenidos. Claro, dentro de un barco, días y días metido, es de una falta de higiene total. Entonces cogieron un montón de enfermedades y murieron más marinos ingleses que españoles. Pero es que no, además, allí sí que había falta de humanidad. Un ministro inglés dejó por escrito, bueno, cuantos más se nos mueran, mejor. Menos subsidios tendremos que pagar. Bien. Pero ¿qué pasa? Que sabiendo ellos que habíamos perdido 28 barcos en la vuelta, al año siguiente, al verano siguiente, nos mandaron una flota, no como la nuestra de 130 barcos, sino de 180, para aprovechar y destrozar nuestros barcos que estuvieran en reparación en los puertos del Cantábrico. La contraarmada inglesa. Bueno, pues de estos 180 que mandaron, también volvieron 102. Ya se ve que la diferencia es mayor. O sea, perdieron más barcos, perdieron 78 frente a los 28 que perdimos nosotros. Pero es que además todos ellos, porque los hundimos unos detrás de otros. Hasta el punto que tuvieron que volver con el rabo entre las piernas a Inglaterra. Pero esta es la contraarmada inglesa. E insisto, esto es una guerra que terminó en 1604, porque todo esto que he contado es 1589 nuestra armada, 1590 la contraarmada inglesa y en 1604 victoria total española, porque fue tal el desastre de la contraarmada inglesa que la reina le dijo a Drake, al que en España siempre hemos llamado Drake, que es el que mandaba esa flota, le dijo, después de este desastre, ¿ves ese faro que hay ahí? Sí, vas a estar 6 años de farero. Luego ya veremos si vuelves a coger un barco. Durante esos 6 años de farero, Drake estuvo dando vueltas a la cabeza y dijo, claro, es que lo que tenemos que hacer no es atacar a España en la península, tenemos que atacar a España en América, que les cogeremos desprevenidos. Y eso es lo que cuento en este libro, donde Drake, después de perder una sucesión de batallas una detrás de otra y perder la flota entera, prácticamente entera, salvo 8 barcos, porque perdió en Canarias, perdió en Puerto Rico, perdió en el actual norte de Venezuela, perdió en Cartagena de Indias, perdió en Panamá, perdió en Cuba. Ya no, bueno, murió literalmente de depresión, de diarrea y de depresión, literalmente, ¿verdad? Esto nadie lo sabe. Por cierto, Sir Francis Drake, famosísimo marino inglés, que era un traficante de esclavos. Antes de todo esto era traficante de esclavos, se dedicaba a ir a África a hacer tráfico de esclavos. En fin, así se escribe la historia. Naturalmente que así se escribe, por desgracia, para los honrados y por ventaja para los ineptos y los que desconocen cuál es la cultura verdadera. En fin, Juan Pérez Foncea, nos queda todavía un poquitín de programa, poquito, pero un poquito nos queda. ¿Nos quieres hablar de otro de tus libros que creo que también es muy interesante y que está relacionado precisamente con todo esto y que está relacionado, es el que a mí más me gusta, que a lo mejor al autor no tanto, que es el de los tercios? ¿Nos cuentas? ¿Nos hablas de él? Sí, no, vamos a ver, a mí el episodio este me fascina, por eso lo escribí. Pero sí es verdad, me serví de una crónica de un soldado que estuvo allí, aquí lo cuento, el capitán español don Alonso Vázquez, testigo directo del asedio de Amberes y de muchas otras cosas. Este señor escribió 16 tomos, tenía como un diario de toda su estancia allí en Flandes, porque esta es la guerra de los 80 años que tuvimos allí. Ojo, que parece que es una guerra de España contra Holanda. No. Luchaban más holandeses con nosotros que con el teórico ejército holandés. Porque era una guerra de rebeldes protestantes contra católicos. Entonces, es impresionante esta historia, ¿no? Digo que como libro me ha salido un poco más que novela, un poco más crónica, aunque también le he puesto pues, unas historias románticas y unas cosas pues, para novelarlo más, pero como utilicé la crónica de este soldado, pues luego me ha salido un poco más crónica, aunque bueno, para mi satisfacción, es un libro que veo que está teniendo un éxito tremendo, porque hace ya muchos años que salió y tiene un montón de reimpresiones, de ediciones. Bueno, el hecho es que es impresionante. Nosotros, nuestro ejército vio que era fundamental tomar Amberes. Tomar Amberes. Una curiosidad,
para escribir este libro me serví de un tomo de este capitán que lo conseguí por internet en una universidad canadiense. Allí estaba y de allí lo pude descargar. Entonces, tenía que tomar Amberes. Yo, como digo, que he vivido allí, Amberes es la Venecia del norte. O sea, es una ciudad... Claro, ¿por qué se llaman los Países Bajos Países Bajos? Porque están muy bajos, pero ¿por qué están muy bajos? Porque es un gran delta donde desembocan los principales ríos de Europa Occidental. Entonces, Holanda es un gran delta. O sea, en todo Holanda, para los que no hayan estado, es que es como un campo de fútbol. O sea, es que no hay ni una colina de nada, solo al suroeste, que tiene una puntita que en realidad se mete entre Bélgica y Alemania, que es la zona donde está la ciudad de Maastricht, el famoso Tratado de Maastricht. Bueno, pues allí está la máxima elevación de Holanda, que creo que son 300 metros de altitud, ¿no? Pero bueno, quitando esa puntita, todo Holanda, el 40% está debajo del nivel del mar y el resto, pues la máxima altura puede ser 3 metros o 4, o sea, es que es plana. Bueno, y Amberes está en la desembocadura del Mosa con un montón de afluentes allí y claro, entonces la tomamos por asedio. Porque un asedio de una ciudad como esa es que es impresionante, o sea, es que es muy difícil porque tienes que cortar todos los accesos de todos los ríos, todos los diques, todos los canales. El propio Mosa es un río pues, que allí tiene pues, cerca de 1 kilómetro de anchura, es navegable, bueno, y que sí, pues por allí se puede colar gente, ¿no? Bien, y luego aparte la tierra. Y bueno, entonces aquello era durísimo, 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 pero al final se tomó, en el verano del 89. Entonces, una vez que se toma Amberes, la mayoría de los nobles protestantes estaban en el norte. Y el sur, cuanto más al sur, incluso en la actualidad se ha conservado mucho más el catolicismo. En la zona sur de Holanda hay una mayoría católica y en el norte una mayoría protestante. Bueno, simplificando, vamos a decir, luego también depende de las zonas, etcétera, pero esto es así. Entonces, una vez que se toma Amberes, que fue heroico, bueno, aparte que es precioso la crónica de cómo se celebró aquello, porque claro, los protestantes estaban machacando a los católicos en Amberes, ¿no? Entonces se hicieron unas fiestas preciosas, porque toda la población comían en los puentes mezclados, los soldados con la nobleza de la ciudad, Fardesio, que era sobrino de Felipe II y que era el que había mandado las tropas, pues servía a los soldados, comían y como los platos eran de plata y de oro, los tiraban al río y luego los sacaban con redes limpios y seguían comiendo. O sea, un ambiente de una fiesta, de una alegría, es muy bonito. Y la gente hacía poesías, hacía canciones, había bailes, bueno, toda la ciudad engalanada, muy bonito. Y los del norte se asustaron mucho. Tanto se asustaron que le mandaron una carta a Farnesio diciéndole, oye, vamos a ver, nos rendimos. O sea, que decir, si nosotros en realidad, si nosotros somos buenos súbditos del rey, hay que decir que en aquel entonces levantarse contra el rey era una cosa muy seria, porque no existía el concepto de nacionalidad que tenemos ahora. Era más un vínculo personal con el rey, que era un vínculo que lo más cercano para entenderse a lo que lo podemos comparar es el vínculo que uno puede tener con su padre. O sea, que decir que si yo me enfrento a una persona que va por la calle, pues mal está, o si yo le robo o la asesino o lo que sea, pero es que si yo hago a mi padre, pues mucho peor. Bueno, pues con el rey era lo mismo. Entonces, por eso había que buscar un motivo muy serio para enfrentarse al rey, ¿no? Y la gente, pues en su inmensa mayoría seguía siendo fiel al rey. Lo que pasa es que pusieron unas medidas coercitivas muy serias para impedir que la gente estuviera del lado de España, del lado del rey. Bueno, el caso es que mandaron una carta a Farnesio diciendo, oye, no, si en realidad nosotros somos fieles súbditos, pero bueno, lo único que queremos es un poco de autonomía y un poco de tal y cual, vale. Pero estas fiestas se prolongaron tanto que ya a lo tonto se empezó a echar el otoño. Y los del norte se enfriaron, no en el sentido de que cogieron un catarro, sino en el sentido de que ya pasaron 2 o 3 meses y dijeron, se volvieron a envalentonar. Y dijeron, no, pues oye, vamos a seguir la lucha. Y entonces llegó por el famoso camino español, que era un camino que desde Génova hasta Flandes era todo territorio español, ¿verdad? Por el Franco Condado, por Borgoña, por toda esa zona. Desde Huelva llegó no me viene a la palabra, un regimiento o un destacamento, un regimiento mandado por un señor que era Bobadilla. Estos sí el tercio de Bobadilla, sí. El tercio de Bobadilla, estos sí que eran españoles al 100%, y era el núcleo de los tercios. Bueno, pues estos señores son los que mandaron hacia el norte a tomar aquello.
Y entonces llegaron a un sitio que se llama la isla, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo aquí. La isla, es que lo tengo en la punta de la lengua y no me viene. La isla de Bommel, la isla de Bommel. La isla de Bommel no es propiamente una isla, pero si alguno lo quiere mirar en un mapa, es una lengua de tierra entre el Mosa y el Rin. Bueno, mejor dicho, y el Waal, W-A-A-L, que es un afluente del Rin, pero que ya desemboca en el Rin ya muy cerca del mar, y que ahí ya tan cerca del mar es un pedazo río que es como otro Rin, ¿verdad? Entonces, entre el Mosa y el Waal hay una lengua de tierra que está rodeada por los dos ríos por todas partes. Y entonces allí hicieron un campamento los hombres de Bobadilla. Y entonces se les presentó Holac, que era el brazo derecho de Orange, y le dijo, oye, si os rendís, se presentó Holac y les dijo, si os rendís, los holandeses que aparecieron con Holac eran 50.000. Bueno, digo los holandeses, pero una vez más, protestantes, que había alemanes, había nórdicos, había escoceses y había algún holandés, pero era un ejército protestante. Y le dijeron a Bobadilla, si os rendís, 50.000, y Bobadilla tenía 5.000, rodeados. Si os rendís, os perdonamos la vida. Y dijo Bobadilla, ya hablaremos de rendirnos cuando estemos muertos. O sea, así eran los españoles de entonces, parecidos a los de ahora. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que como estaban en esa isla, dijo Holac, bueno, sin disparar un tiro os vais a morir aquí todos, porque abrimos los diques de los ríos y esa lengua de tierra, esa isla que tenía 5 kilómetros de ancho por 15 de largo, se va a anegar de agua y os vais a morir ahogados. Y es lo que hicieron. Pero tenía que abrir 3 diques. Y los españoles se dieron cuenta y fueron a cortar uno de los diques. Cortando ese dique, o sea, bloqueando ese dique, el agua subió, pero no tanto. De tal manera que los 5.000 españoles, estamos ya en la primera semana de diciembre, se quedaron anegados en unas isletas así. Y mientras, rodeados por los barcos holandeses, les iban disparando desde barcas fluviales. Claro, la situación era desesperada, porque, claro, estaban... Bueno, y a muy cerquita de allí había una ciudad que es Empel, que es un barrio, un pueblecito en las afueras de una ciudad actual de Holanda que se llama 's-Hertogenbosch en holandés, que en español se llamaba, y se sigue llamando, pero ya nadie lo sabe, Bolduque, y en francés Bois-le-Duc. En los 3 idiomas significa lo mismo, el bosque del duque. Bolduque, Bois-le-Duc y 's-Hertogenbosch. Y esa ciudad eran católicos. Y sacaban a la Virgen y el Santísimo en procesión por las calles mientras rezaban el rosario pidiendo por la victoria de los españoles. Esto lo deja escrito el capitán Alonso Vázquez, el que acabo de decir, del que me he visto, dice, y a mí me asombraba que en esta tierra de herejes se flagelaran y rezaran para nuestra victoria. Bueno, estamos en la primera semana de diciembre. La semana que el 8 de diciembre es la Inmaculada. Y entonces, bueno, la situación era desesperada, y eso es lo que voy contando. Bueno, tuvieron la prevención los españoles de llevarse, mientras corrían a esos islotes que quedaron, de llevarse unas vacas, que se las comieron entre los 5.000 en 2 días. Y al cabo del tercer o cuarto día ya no tenían comida. Agua toda la que quisieran, pero comida no tenían. Estamos en la primera semana de diciembre en Holanda, soplando el viento a la intemperie, el suelo totalmente encharcado. O sea, una situación de mucha penuria. Bueno, pues estando en esas, la víspera de la Inmaculada, cuando ya parecía todo perdido, un español no se sabe si para protegerse del frío, si para ir adelantando ya el trabajo de su propia tumba, o si para abrir una trinchera se puso a cavar. Y se encontró un cuadro de la Inmaculada, de la Virgen, un cuadro flamenco, una tabla flamenca, de la Virgen Inmaculada, en perfectísimo estado. O sea, como si no hubiera estado metida allí en el barro, en el agua, con toda la humedad, perfecto estado. Y se la enseñó a Bobadilla. Y dice Bobadilla, esto es una señal del cielo que saldremos victoriosos. Entonces les echó una arenga a los soldados para que se confesaran, para que dejaran de blasfemar, etc., y para que se prepararan a salir a luchar al todo por el todo. Bueno, pues, y dijo, bueno, y ahora que continúe el padre no sé cuántos, Martínez creo que se llamaba, un dominico, si no me falla la memoria, que predicará mejor que yo. Bueno, pues efectivamente la gente se confesó, tal, se prepararon, y esa noche... Estamos en la noche del 7 al 8 de diciembre. En diciembre, la Inmaculada, que aunque todavía no era una fiesta canónica, se celebraba en España y con especial devoción. Como un poco al final del libro, todo lo que la vinculación de España con la Inmaculada. Bueno, se puso a hacer un frío espectacular, de tal manera que esa noche se helaron todos los ríos.
Digo frío espectacular porque esto, ojo, lo ha investigado el Servicio Meteorológico holandés, ya lo pongo en el libro en qué año, bravo, recientemente, no me acuerdo si a finales del 20 o primeros del 21. Y ha dicho que eso nunca ha pasado en Holanda ni volverá a pasar, vamos. Porque en Holanda se han helado los ríos muchas veces, pero nunca la primera semana de diciembre y nunca en una noche. O sea, no estamos hablando de riachuelos, estamos hablando de unos ríos que tienen un caudal que tiene que estar haciendo mucho frío durante muchos días. Para que se helaran una noche, bueno, tenía que ser una cosa espectacular. Se helaron. ¿Qué pasa? Que los holandeses tuvieron que retirar, porque los barcos se quedaban atascados en el hielo. Los españoles pudieron salir por encima del hielo y fue una victoria tan total de los españoles que los holandeses gritaban, y Hollack dejó por escrito, diríase que Dios es español por haber obrado tan gran milagro. La patrona de España entonces era la Virgen del Rosario, por la reciente victoria de Lepanto, que había sido 30 o 40 años antes. Bueno, pues por aclamación popular de la infantería española pasó a ser la patrona de la infantería española. Y de ahí, con el tiempo, pasó a ser la patrona de España. Por eso todos los 8 de diciembre es fiesta en España. Y es por este milagro. Es un milagro increíble. Ahora mismo el que quiera puede ir a Holanda y ver, hay una capilla allí donde explica el milagro en holandés y en español. Y hay un cuadro precioso de Ferrer Dalmau, que cualquiera lo puede buscar en internet, Juan, donde se representa el milagro. Sí, además luego hay un actual autor de obras pictóricas, un pintor de batallas, que ha recreado varios de esos aspectos. Y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo nos has contado el milagro de Empel. Yo que serví en la fiel infantería española, no como infante, pero sí en la fiel infantería española y más concretamente en el heredero del tercio de Nápoles, que también estuvo por allí dando palos. Siento decirte que me he quedado sin tiempo, tú te has quedado sin tiempo y el programa se ha quedado sin tiempo. Y nos toca despedirnos. Bueno, un último apunte, si me permites, muy breve. Breve, un minuto, venga. Un minuto menos. En San Sebastián está el Tercio Viejo de Sicilia, que son, en los cuarteles de Loyola, que son los descendientes directos del Tercio de Empel. Y todos los años, el 8 de diciembre, hacen unos desfiles y todos los años, yo además ahí lo escuché por primera vez, por los altavoces lo cuentan. Allí en el cuartel de Loyola, donde está toda la gente. Conozco el cuartel, el tercio Viejo de Sicilia, que se fundó como desgaje precisamente del Nápoles, aunque en esa época no se llamaban exactamente así, sino recibían el nombre de el capitán que mandaba la primera compañía, que era el maestre de campo. El maestre de campo en realidad era un capitán. Era un capitán, el capitán más antiguo o el capitán designado por el rey, y en este caso, pues Boadilla era capitán, o sea, no existía, no había coronelías que se inventan con los Borbones, ni generales, no, eran todos capitanes y el capitán más antiguo o el designado por el rey era el que mandaba el tercio. Juan, siento decirte que me he quedado definitivamente sin tiempo y que estoy sumamente agradecido de que hayas estado con nosotros todos estos minutos y que nos hayas hablado de esos españoles, de nuestros antepasados, que fueron tan valientes y que pusieron el pabellón de España, el pabellón del rey de España, más que el pabellón de España, porque en esa época lo que pintaba era el rey, más que la propia nación. Y bueno, solo hago una cosa y es emplazarte. Y ya sabes lo que significa eso, ¿no? Sí. Tienes que volver y tenemos que hablar esto con más tranquilidad. Perfecto, cuando queráis. Bueno, pues lo único es agradecer a Juan Pérez Foncea que nos haya hablado de tres elementos importantes de la historia de España que están reflejados en libros suyos y que, bueno, vamos ahora después en la editorial de este programa a hablar un poquito de ellos y ya, nos despedimos. Despedimos a Juan Pérez Foncea, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues vamos allá, vamos a terminar nuestro programa.